poder no solo estar con ustedes en ese momento, sino también apoyarles en un repaso y como bien lo indicaba, no únicamente por el tema de ganar un curso, aunque al final nosotros sabemos que siempre van a existir cursos que tenemos que ir pues ganando para poder lograr la meta que es graduarnos de contadores públicos y auditores, pero esta parte es bien importante que a través de la decanatura nosotros tenemos a bien apoyarles porque sabemos que aunque algunos han recibido sus cursos, a veces no han podido llegar o no han podido conectarse y entonces a través de esto complementar, ¿sí? Tenemos poco tiempo para hacer este repaso, pero tratamos la manera de que sea lo más sustancial posible y que sea un apoyo al momento de que ustedes lo reciban para poder afrontar su examen. Entonces, vamos a iniciar. En este momento voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ya observar la presentación. Vamos a ir tocando ahí algunos puntos bien específicos en los cuales vamos a tratar la manera ahí de ser lo más concisos posibles en el sentido de que ustedes puedan de alguna manera lograr identificar también los puntos más importantes para poder desarrollar su evaluación. Entonces, ahorita les vamos a ver, aquí ya está. Solo, vamos a ver. Ok, solo me dicen si ya pueden ver la presentación. El link ya se puede Sí, visualizar. se puede ver. Excelente. Ya, Muchas, licenciado. muchas gracias ahí por la intervención. Bueno, entonces, pues el tema, como bien lo indicaba el licenciado Marlon, es derecho mercantil y realmente esta parte es bien importante y todos los alumnos deben de conocer el derecho mercantil, quizá no a profundidad como los abogados y notarios en lo que es su estructura, incluso al momento de crear todos los temas de contratos, pero sí deben de conocerlo porque las empresas requieren que el profesional de las ciencias económicas tenga ese conocimiento de lo que es el derecho mercantil. Y entonces, en función de eso, dentro del penso, pues está esta parte del derecho, derecho 2 que es derecho mercantil. Y pues lógicamente ustedes ya después van a recibir derecho 3 complementando, donde sí ya entran un poco más a profundidad con todos los temas tributarios y fiscales. Pero en el tema que hoy me toca desarrollar, que es derecho 2 del quinto ciclo, pues tenemos estos temas que son la parte medular y de la cual ustedes se van a evaluar. Es importante que ustedes cuenten con su libro porque es el marco de referencia que tienen para poder evaluarse. Para cada una de sus evaluaciones, ustedes tienen pues un libro del cual no solo se apoyan, sino que el contenido es totalmente de ahí, de ese libro. Tenemos un libro para cada examen y entonces lo más importante es que cuenten con él. Y de hecho, ahorita que voy a dar este repaso, lo importante es que también vayan subrayando, escribiendo, citando, para que eso les ayude a afrontar su examen y tener también pues esos apuntes que son bien importantes. Y como les digo yo a los alumnos, no que lo adquieran ya hasta que van a recibir la clase en escuela de vacaciones, no, sino que realmente sea su libro esa base en la cual ustedes se van a apoyar para sustentar ese examen. Entonces, como recomendación ahorita es que tengan su libro a la mano,
que lo vayan viendo, que tengan sus apuntes y entonces en función de eso nosotros vamos a irles apoyando con ese repaso que estoy seguro les va a ser de mucha utilidad. Entonces ya vemos en la sala 119 personas, de las cuales creo yo que ya podemos iniciar para poder avanzar con los temas. Bueno, entonces estamos ahí. Siempre si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden externarla, ¿verdad? Acá estamos abiertos para que ustedes puedan realizar las dudas que tienen. Sería mejor si las van como anotando para que pues no se vaya alargando y luego ya las aterrizamos acá. Aunque esta clase por ser bastante teórica, lo que requiere más es como tener mucha atención en lo que yo voy a estar presentando y en toda la información que les voy a estar trasladando a ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de el derecho mercantil y solo déjenme ver acá. Ahí está. Entonces, tenemos dentro de los temas del derecho mercantil y del derecho 2 del primer libro, que es el comerciante, pues todos los temas introductorios, todo lo que son las fuentes del derecho mercantil, los actos de comercio, el comerciante, los auxiliares de los comerciantes. Por ahí iniciamos y básicamente algo que tienen que tener bien claro es esa estructura de lo que es el ordenamiento jurídico y lo que es cuál es la institución que predomina, que tiene esa predominancia en todas las leyes que existen. Entonces, es importante que ustedes tengan claro dentro de ese ordenamiento jurídico la supremacía que tiene la Constitución sobre las demás leyes. ¿Cuáles leyes? Las que son ordinarias que son todos aquellos decretos como el Código de Comercio, el Código Tributario, la ley del IVA, la ley del ISR, todos los reglamentos. Recordemos también que las leyes ordinarias son emitidas por el organismo legislativo que es el Congreso de la República. Tenemos todos los reglamentos que son emitidos a través de acuerdos de los ministerios y las sentencias que pues se van formando a través de la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, lo que deben de tener claro acá es ese ordenamiento jurídico y la supremacía, como ven la Constitución hasta en la parte de arriba. Aquí, digamos, tenemos una imagen donde se ve un triángulo invertido, pero puede estar invertido o puede estar hacia arriba, pero lo importante es que vean ustedes qué es lo más alto dentro de ese ordenamiento jurídico. Bueno. Como siempre lo he dicho, la definición de derecho mercantil, todo lo que ustedes encuentren como derecho mercantil, si realmente este es derecho o si es derecho mercantil, todas las definiciones de lo que es derecho mercantil tienen que estar dentro de sus evaluaciones, sí o sí, porque es algo muy importante y no solo dentro de sus evaluaciones, sino dentro del contenido más importante de este curso, ¿sí? Siempre todo lo que es derecho inicia que es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Todo lo que es derecho, ya sea mercantil, tributario, cualquier rama del derecho empieza, es un conjunto de normas jurídicas y como indica aquí, ordinarias. ¿Por qué ordinarias? Porque está en la parte de las normas de las leyes ordinarias, ¿sí? Entonces, como bien decíamos, ordinarias, ¿por qué? Porque se da a través de un decreto. ¿Qué decreto? El 2-70, que es el último código de comercio que nosotros tenemos actualmente vigente, ¿sí? Entonces, es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones derivadas del ejercicio del comercio, o puede decir del comerciante o de los comerciantes, ¿sí? Entonces, lo importante es que es un conjunto de normas jurídicas ordinarias que regulan las relaciones derivadas del ejercicio del comercio, ¿sí? Entonces, esta es una rama del derecho privado. Recordemos que existe el derecho público y el derecho privado. Y acá se desprende prácticamente del derecho privado, así como lo es también el derecho civil, también el derecho mercantil es parte del derecho privado. Y como lo dice aquí,
que regula las relaciones de los individuos que ejecutan actos de comercio que tienen la calidad de comerciante. Entonces aquí tenemos principalmente la definición de es un conjunto de normas jurídicas y luego que también tienen que estar claros que es una rama del derecho privado. Entonces, en cualquiera de los dos casos se refiere al derecho mercantil, ¿sí? Entonces, como lo ven acá, el Código de Comercio ha pasado por tres códigos de comercio. Uno en el año 1877, otro en el año 42 y por último tenemos el del año 1970, ¿sí? Entonces 1877, 1942 y 1970, que es el decreto 2-70 del Congreso de la República, ¿sí? Entonces, como hablábamos al inicio, leyes ordinarias, ¿quiénes las realizan? El Congreso de la República, que es el organismo legislativo, ¿sí? Entonces, puntos importantes, que es derecho mercantil, y luego los códigos de comercio que han existido, incluso el último que nosotros tenemos. Bueno, las fuentes del derecho, como lo vieron también en Derecho uno, todo tiene un origen y a eso se le llama fuente, ¿sí? Pero quizá más que saber qué es una fuente, que es el origen, nosotros debemos de saber que para el derecho mercantil, qué fuentes hay. Entonces, al igual que en cualquier rama del derecho, tenemos fuentes reales o materiales, fuentes históricas y fuentes formales, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan bien cuál es la diferencia entre cada una de ellas, nosotros tenemos que tener claro que es una fuente real, una fuente formal y una fuente histórica. Son las tres fuentes que siempre tiene el derecho. Como fuentes reales o materiales, es todos aquellos acontecimientos económicos, políticos y sociales que motivan la creación de normas. Son reales porque eso es lo que origina a que se creen las normas como tal, ¿sí? Luego tenemos las formales porque es toda la estructura, toda la forma. Entonces, cuando les digan a ustedes es la forma de cómo se establece una norma jurídica, están hablando de las fuentes formales. E históricas es todo aquello que a través del tiempo, todos los documentos que han contenido en la ley, en la doctrina, pues va pasando de generación en generación a través del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las tres fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas, ¿sí? Entonces, acá también nosotros vamos a poner mayor atención a cómo se desarrolla las fuentes formales, que es la forma como tal del derecho mercantil. Y entonces vamos a tener primero una clasificación de dos fuentes formales, una que es discutida y otra que es indiscutida. Entonces, dentro de las fuentes formales discutidas del derecho mercantil, nosotros vamos a ver algo que ustedes ya vieron incluso en Derecho uno, que a través de dónde viene el derecho mercantil, cuál ha sido la fuente o el origen del derecho mercantil. Dentro de las fuentes formales discutidas tenemos primero la costumbre, luego la jurisprudencia, la doctrina, los convenios internacionales y los principios generales del derecho. Esto se repite para muchos tipos de derechos, ¿sí? No solo para derecho mercantil, y que para cada uno tiene características muy similares. La única diferencia es cuando tiene que ver con el comerciante. Entonces acá nosotros tenemos la costumbre, que son todos aquellos actos repetidos constantemente a través del tiempo, en materia mercantil o de comercio, y que no está regido por una norma de derecho en forma de ley escrita. ¿A qué se refiere? Que son todos aquellos actos que no han estado escritos, sino que se van repitiendo, se va creando una costumbre, se va haciendo un hábito, y a través de ello es que se vuelve ya una ley que no está de forma escrita, pero que sí de alguna manera se ha ido relacionando con el comercio, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntan, son actos repetidos constantemente a través del tiempo, ya desde ahí ustedes saben que actos repetidos son costumbre, ¿sí? Entonces,
¿Qué es una costumbre? Es una fuente formal discutida del derecho mercantil. Entonces, tenemos que tener claro cada uno de esos conceptos, ¿sí? Y acá también sabemos que dentro de la costumbre tenemos el uso mercantil interpretativo y el normativo. El interpretativo que sirve para buscar el sentido de la declaración de voluntad del contenido de un contrato. Recordemos que las leyes están dispuestas a interpretación, ¿sí? Y cada uno le va a buscar el sentido, siempre viendo el espíritu de la norma, buscando esa esencia de cuando el legislador la creó, para qué la creó. Y está el uso mercantil normativo, que representa una regla de derecho objetivo que se impone como tal a la voluntad de las partes. Que esto ya estaríamos hablando también a través de los contratos. Recordemos que la voluntad de las partes significa que están de acuerdo, y por eso un principio fundamental del derecho mercantil es la verdad sabida y la buena fe guardada. Luego tenemos la jurisprudencia, ¿sí? Para ir llevando el hilo, recordemos que son fuentes formales discutidas. Ya vimos la costumbre, ahora tenemos la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es la ciencia del derecho, se refiere a la interpretación que hacen de la ley los más altos tribunales de la República para adecuarla a casos concretos. ¿Qué sucede acá? Que a través de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, se van dando ciertas sentencias, y a través de esas sentencias van siendo fuentes de derecho. Para que entiendan, la jurisprudencia es, por ejemplo, como en el caso de algunos contratos de trabajo 029, en los cuales de, son contratos temporales de servicios, pero no crea una relación laboral, si lo queremos ver de esa manera. Pero ¿qué ha pasado? Que después de que alguien está bajo ese contrato, luego viene y solicita una reinstalación o que se le pague sus prestaciones, y entonces han recurrido a los órganos superiores, que es la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, y acá se ha dictaminado a favor del demandante que sí se les sea restituido o que sí se les sea pagado sus prestaciones. Entonces, ¿qué sucede? Esas son sentencias. Con tres sentencias que se den de esa misma forma en diferentes casos, eso crea jurisprudencia, que es lo que estamos hablando aquí. Por eso, como indica acá, se refiere a la interpretación que se hace de la ley los más altos tribunales. ¿Quiénes son? La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos la doctrina, que la doctrina es bastante fácil de entender qué es, porque es un conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones no legisladas. Fácil, aquí es conjunto de tesis y opiniones, ¿sí? Acá no estamos hablando de una ley como tal. Aquí estamos hablando de lo que un jurista o un estudioso del derecho decidió en algún momento eh, plasmar una opinión hacia algún tema jurídico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Regularmente las tesis que se van realizando, todos los libros que también ha realizado durante mucho tiempo, todo eso son doctrina, ¿sí? Por eso existe la ley y existe la doctrina. La ley es todo lo que está establecido de una forma legal, y la doctrina es todo lo que alguien ha escrito. Si yo vengo y publico un libro de derecho mercantil y en él plasmo ideas que, de acuerdo a mi experiencia, a casos prácticos, yo he tenido, y a qué debería de ser de una forma diferente, o qué considero yo que tiene vacíos legales, entonces doy mi opinión y entonces ya vengo yo y hago un libro. Eso es doctrina, ¿sí? Para que lo entiendan de una forma más clara, que es lo mismo hacer una tesis. Uno está redactando una tesis y uno está poniendo sus puntos de vista. Lógicamente uno se apoya incluso en más doctrina, que son más libros, pero también uno da su punto de vista. Entonces, a eso se refiere, y esto también constituye una fuente formal discutida del derecho, ¿sí?
Bueno, entonces ahí ya vimos. Luego, pues estaban aquí los convenios internacionales, que son todos esos tratados que se hacen entre los países en los cuales se va definiendo, pues algunas ventajas entre los países en los cuales se va generando derechos, ¿sí? Bueno, ahora veamos el tema de los actos del comercio. Y lo importante acá es que tengamos claro que es un hecho jurídico y que es un acto jurídico, ¿sí? Y estos dos son importantísimos que sepamos diferenciarlos. Primero, un hecho jurídico es una manifestación de voluntad humana que produce consecuencias de derecho. Y un acto jurídico no depende de la voluntad humana, sino de acontecimientos de fenómenos naturales que producen consecuencias de derecho. Si se dan cuenta, ambos producen consecuencias de derecho, pero el hecho es por voluntad y el acto es sin voluntad. Así lo deben de entender para que ustedes lo tengan mucho más claro, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto claro, ya ustedes pueden de alguna manera definir qué son actos de comercio o actos mercantiles. Entonces, puede tener cualquiera de las dos connotaciones. Actos de comercio o actos mercantiles es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué son actos de comercio? Son actos jurídicos que producen efecto en el campo del derecho mercantil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de actos de comercio, son todos aquellos que producen efectos en el campo del derecho mercantil, ¿sí? Entonces, acá no nos podemos perder con ello. Entonces, ¿qué es la constitución de sociedad mercantil? La compraventa de mercadería, la suscripción de títulos de crédito, la apertura de un establecimiento mercantil, la emisión de acciones, las prestaciones periódicas de bienes y servicios. Todo eso son actos mercantiles. ¿Y por qué son actos mercantiles? Porque tiene que ver con no solo con el Código de Comercio, que ustedes lo pueden encontrar ahí, sino también porque tiene que ver con todos los actos de los comerciantes, ¿sí? Entonces acá vemos nosotros dentro de estos actos em, lo que es una constitución de sociedad mercantil, una compra de mercaderías, la suscripción de títulos, de crédito, ¿sí? Todo lo que ustedes encuentran incluso dentro de su Código de Comercio son actos mercantiles. Todo. Aquí lo que hay son unos ejemplos, pero todo lo que está en el Código de Comercio son actos mercantiles. Entonces tenemos una división dentro de los actos de comercio y tenemos actos de comercio subjetivos y actos de comercio objetivos. Pero veamos qué son los actos de comercio subjetivos. Son aquellos que se apoyan en la calidad del comerciante para calificar la mercadería, la mercantilidad del acto. El acto de comercio subjetivo toma en consideración a la persona como comerciante para decir si el acto es mercantil o no. ¿Qué sucede acá? Que se toma a la persona como tal, ¿sí? Para definir si el acto de comercio se toma en consideración al comerciante, ¿sí? En tanto que el acto objetivo, de comercio objetivo, es el acto de comercio cuando las operaciones o negocios realizados conllevan en sí una nota comercial, independientemente de la persona que lo realiza, sea o no comerciante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el acto de comercio objetivo del subjetivo? Que en el objetivo se va a dar independientemente de la persona, ¿sí? Y entonces, aquí no estamos viendo tanto el comerciante, sino el acto como tal de comercio. En tanto que en el subjetivo, lo que estamos tomando en consideración es a la persona como comerciante, únicamente, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia y que es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, acá como ejemplo, prácticamente se centra en la condición de los comerciantes de las partes involucradas en esa transacción, que derivan las personas comerciales. Si se está creando una sociedad, entonces los comerciantes son los socios, ¿sí? Entonces,
el acto de comercio subjetivo más enfocado en los socios. Pero cuando decimos en la misma sociedad y que acá se toma más que todo, todo independientemente de la persona, es la sociedad como tal, no tanto en los comerciantes que son los socios. Bueno, y entonces tenemos ciertas características de los actos de comercio. ¿Dónde está la habitualidad, la profesionalidad, el ánimo de lucro y la finalidad de cambio o circulación de bienes? ¿A qué se refiere cada una de estas? La habitualidad es lo recurrente que se va dando con respecto a los actos de comercio. La profesionalidad es con qué calidad se le da, ¿verdad? En el ánimo de ser profesional, y no por ser profesional independiente, sino la profesionalidad del acto como tal, a través del principio de la verdad sabida y la buena fe guardada. El ánimo de lucro es de las partes más importantes porque todo lo que tiene que ver con actos de comercio tiene que ver con ánimo de lucro. Todo lo que está en el Código de Comercio tiene el ánimo de lucro. El tema de las sociedades, que todas están en el Código de Comercio, tiene que ver con el ánimo de lucro. Las que son sociedades o asociaciones que están en el Código Civil no tienen que ver con ánimo de lucro todas. Entonces, acá, ¿qué tenemos de importante? Que lo que se busca siempre es ese ánimo de lucrar, ¿sí? Y la finalidad del cambio de bienes, ¿sí? Bienes, porque al final de cuentas también el dinero es un bien. Entonces, al final un bien que es el que se está vendiendo y se está recibiendo otro bien que es el dinero. Bueno, ahora entramos al tema del comerciante, que dicho sea de paso, es donde empieza el Código de Comercio. El artículo 2 del Código de Comercio indica que comerciante es quien ejerce en nombre propio y con fines de lucro eh, el comercio, ¿sí? Entonces, ¿quién es el comerciante? Quien ejerce en nombre propio. ¿Por qué? Porque es el comerciante. Entonces, no necesita, o no es que no necesite, sino aquí no está hablando de auxiliares que son los que ayudan al comerciante. Aquí está hablando de quién ejerce en nombre propio el comercio. Y lo que veíamos anteriormente, que eran las características de los actos de comercio, que es el fin de lucro. Entonces tenemos y con fines de lucro, ¿sí? Ningún comerciante va a ejercer en nombre propio solo para un intercambio de bienes y que ese intercambio no le genere nada. Aquí lo importante es lucrar, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, si nosotros acá fusionamos los elementos de los conceptos citados, tanto el doctrinario como el legal, podemos concluir en que el comerciante, primero el comerciante es una persona, ¿sí? Y como es una persona, puede ser una persona individual o jurídica. Individual, yo que creo una empresa individual. Jurídica porque también puede ser una sociedad y es un comerciante, ¿sí? Entonces, es la persona, por eso aquí no hay esa división, pero para que lo entendamos es que se los comento, que es la persona que en nombre propio y con ánimo de lucro ejerce actos de comercio, haciendo de ellos su profesión actual, ¿sí? Entonces, esto les tiene que quedar grabado y como yo le he dicho a los alumnos, nosotros tenemos que tener claro qué es derecho mercantil y qué es comerciante. No podemos dejar esos conceptos a un lado porque sí o sí son parte esencial de lo que es el curso, ¿sí? Entonces, ya vimos que es derecho mercantil. Ahora estamos viendo que es comerciante. Son dos conceptos importantísimos. Entonces, comerciante es la persona que en nombre propio y con ánimo de lucro ejerce actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual, ¿sí? Entonces, dentro del comerciante también se ha tenido más como al tema de intercambio de bienes y la prestación de servicios. Sin embargo, con el tiempo ha ganado como bastante auge y si ustedes se dan cuenta en el Código de Comercio, el tema de servicios a través de los bancos, los seguros, las fianzas,
los almacenes generales de depósito, ¿sí? Entonces, también es importante que ustedes tengan presente que dentro de los comerciantes, que son los que nosotros sabemos de intercambio de bienes o van y se registran y se inscriben en el registro mercantil, también están estas otras entidades que dicho sea de paso se llaman sociedades anónimas o sociedades especiales. ¿Por qué razón? Porque todo lo que es bancas, seguros, almacenes generales de depósito, tienen una ley específica y hacer una ley específica son sociedades especiales, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la personalidad y la capacidad del comerciante. Entonces, y estos dos temas los tenemos que tener bien claros para no confundirlos. Personalidad es el sentido general que se refiere a la característica que distingue a una persona de otra. Entonces, desde el punto de vista jurídico, entendemos la personalidad que es la investidura jurídica que confiere la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. ¿A qué se refiere esto? Que la personalidad se obtiene desde la concepción, desde el nacimiento, dice, pero ya se ha llegado a un consenso que es de la concepción, ¿sí? Entonces, en el artículo 1 del Código Civil dice que la personalidad comienza en el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad, que significa que nazca vivo, aunque eso es una forma un poco rara de decirlo, porque si nació, pues tiene que estar vivo, si no, no nació. Pero acá la personalidad es desde que se nace o desde que tiene esas condiciones de viabilidad, ¿sí? Esa es personalidad, para que lo tengamos como ahí aparte, ¿verdad? Y que el concepto es que la investidura jurídica que confiere aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Solo así, ¿sí? Ahí no estamos hablando que tiene capacidad, porque un bebé de 2 meses no tiene capacidad, pero sí ya tiene personalidad, porque ya puede ser sujeto de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la personalidad. Entonces decimos que la personalidad jurídica del comerciante se refiere a la aptitud que éste tiene para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces ahí tenemos claro que es la personalidad jurídica. Ahora sí, nosotros hablamos de lo que es la capacidad. La capacidad del comerciante social nace simultáneamente al otorgársele la personalidad jurídica. Y esta se adquiere cuando la sociedad se inscribe en el registro mercantil. Acá dentro de la capacidad, perdón, dentro de la personalidad decíamos que es cuando nace, ¿sí? Pero la capacidad de la persona individual se adquiere con la mayoría de edad, que es cuando ya tiene 18 años, cuando ya tiene esa capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, eso lo deben de tener bien importante en el sentido de que no es lo mismo personalidad, que es cuando nace, que la capacidad, que es cuando cumple la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una persona jurídica, como está acá, hablamos de la capacidad del comerciante social. La capacidad del comerciante social o de una sociedad se da al mismo momento de que tiene la personalidad jurídica y esa se adquiere cuando se inscribe en el registro mercantil. Entonces, acá me voy a detener un poquito como para explicar un poco mejor. Una persona, yo tengo personalidad jurídica desde que yo vengo y nazco. Pero cuando cumplí los 18 años ya tuve capacidad, ¿sí? Ahora, en una sociedad es diferente, porque como lo indica acá, la sociedad ustedes llevan el primer testimonio de sociedad, el acta de nombramiento,
los pagos de los aranceles, todos los documentos que se requieren para inscribir a la sociedad, el formulario de la SAT. Lo ingresan. Una vez inscrita la sociedad mercantil, en ese momento adquiere ambos, la personalidad y la capacidad. ¿Sí? Entonces, cuando es una sociedad, funciona de una manera diferente. No hay que esperar, como en el caso de las personas que cuando nacen, bueno, tienen personalidad, pero no son capaces. En tanto que ya cuando cumplen 18 años, bueno, ya tiene capacidad. La sociedad o el comerciante social tiene ambas al mismo tiempo, que es cuando se inscribe en el registro de la propiedad, ¿sí? Entonces, básicamente, eso sería con el tema de personalidad y capacidad, entendido desde el punto de vista individual y del punto de vista social. Bueno. Entonces, ya fuimos viendo las fuentes del derecho mercantil, vimos las fuentes reales, formales, históricas. Para hacer un resumen, luego vimos las fuentes formales discutidas, ¿verdad? Cómo es que se originaban, a través de qué se originaban. Y ahora vimos el comerciante, los actos de comercio, ¿sí? ¿Qué genera el comercio? ¿Qué son esos actos de comercio? Y ahora vimos lo que es el comerciante, que es la persona, tanto jurídica o individual, que se crean o que nacen, por ejemplo, cuando es individual y que se tiene esa capacidad y esa personalidad. Ahora vamos a ver los auxiliares de los comerciantes. El comerciante por sí solo no puede siempre, porque no es que no pueda o que sea exclusivamente que tenga que tener auxiliares, pero en función de que va creciendo va necesitando de sus auxiliares de los comerciantes, porque para ser siempre más productivo va a necesitar de esos auxiliares, porque solo la persona como comerciante quizá va a tener ciertas limitaciones y cierta capacidad hasta cierto nivel de producción, ¿sí? O capacidad de venta o a lo que se dedique. Entonces los auxiliares de los comerciantes son todos aquellos que le ayudan al comerciante, ¿sí? De una forma o de otra, porque cada uno tiene un rol específico. Entonces, la definición que tenemos como auxiliares es que el auxiliar del comerciante es toda persona o institución que realice alguna actividad en el mismo sentido o con la misma finalidad de que aquel. ¿Quién es aquel? El comerciante, ¿sí? Entonces, realiza la actividad en el mismo sentido o con la misma finalidad, ¿sí? Entonces, si lo vemos aquí, no es como cuando está la definición de comerciante que lo realiza en nombre propio con fines de lucro, no, aquí dice que realiza la actividad en el mismo sentido, ¿sí? Que el comerciante, ¿sí? Entonces, ¿quién es? El que auxilia al comerciante. Entonces, también podemos decir que es el que desenvuelve su actividad dentro de la esfera específicamente mercantil por cuenta y en nombre del comerciante, y que frecuentemente tiene como obligación la permanencia en el establecimiento y la subordinación al comerciante. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y lo vamos a ver. Lo que pasa es de que hay dos tipos de auxiliares dependientes, por ejemplo, en el cual unos trabajan desde una tienda y otros trabajan fuera de la tienda que les llaman viajeros. Entonces, hay esos dos tipos de auxiliares que son dependientes, ¿sí? Entonces los vamos a ver ahorita en un momento. Pero dentro de los auxiliares de comercio nosotros vamos a tener el factor, el dependiente, el comisionista, el agente, el corredor, ¿sí? Son los que principalmente nosotros vamos a tener, que son cinco. De hecho, antes también era un auxiliar de comercio la bolsa de valores, pero ahora la bolsa de valores ya es un comerciante como tal. ¿Qué significa? Que ahora ellos tienen auxiliares. ¿Quiénes son? Los corredores de bolsa. Pero para que ustedes tengan claro, los auxiliares son cinco. Entonces, uno de ellos es el factor. ¿Quién es el factor? Es un apoderado general del comerciante, que tiene a su cargo la dirección de una empresa o establecimiento y que negocia y contrata a nombre y por cuenta de aquel. ¿Quién es aquel? El comerciante. Ahora,
Acá cuando nosotros hablamos del factor, estamos hablando principalmente de administradores o representante legal, ¿sí? Porque entonces es un apoderado que general del comerciante que tiene a su cargo la dirección de una empresa o del establecimiento, ¿sí? Por eso puede contratar en nombre del comerciante, porque si ustedes ven todos los contratos que ustedes tienen de trabajo, esos contratos no vienen como firma la empresa, firma el representante legal. Todos los contratos tienen a un representante el cual se encarga de firmarlos, ¿sí? ¿En nombre de quién? Del comerciante. ¿Quién es el comerciante? La empresa donde ustedes trabajan. Entonces, ¿cómo se le llama a esa persona? Un factor. ¿Y cómo entenderlo mejor? Que regularmente es el representante legal o un administrador único dentro de la entidad, ¿sí? Pero el concepto es que es un apoderado general del comerciante. Eso lo podemos entender como más claro y que tiene a cargo la dirección. Ya cuando ustedes van viendo eso, ya van diciendo, bueno, si es un factor, porque es un apoderado general. No va a ser alguien tan, digamos, dentro de los otros auxiliares de comercio como quien tiene un rol tan simple. No, este es un apoderado general. Aparte, ejerce cargos de dirección. Ah, bueno, entonces es alguien que está dentro de la esfera comercial, dentro de los auxiliares de comercio, en una parte superior. Entonces, ¿quién es? El factor, ¿sí? Entonces, aquí hay formas de constituir un factor que puede ser, regularmente es más por representación, ¿sí? Un representante legal, o sea, hace una representación para nombrarlo, ¿sí? Por nombramiento o por contrato escrito, ¿sí? Entonces, regularmente más se da, perdón, aquí corrijo, por nombramiento, a través de un acta de nombramiento. El mandato a veces va siendo como muy específico para casos especiales en el cual quizá tengan que dejar un mandato a otra persona. Y el contrato de trabajo también es muy poco probable, ¿verdad? Porque regularmente es contratado como, como representante legal solo por el nombramiento que tiene, ¿sí? Entonces, también sabemos que el factor tiene que tener capacidad de ejercicio. ¿Qué significa? Ya que ustedes vieron la capacidad del comerciante individual y como el factor es una persona también, tiene que tener capacidad de ejercicio. ¿Qué significa? Que no puede ser alguien menor a 18 años, ¿sí? Porque esa capacidad de ejercicio se la da la mayoría de edad. Bueno, ahora vamos con los dependientes, que es la otra parte. Entonces, dentro de los dependientes, ahí hablamos. Lo podemos ver o quizá cuando se crea la ley, se tiene más como aquella persona que está atendiendo al público directamente, ¿sí? Entonces, son auxiliares que sustituyen al factor y al comerciante en su trato con el público. Es el que está en la sala de ventas, si lo queremos ver de esa manera, como bastante práctico, ¿sí? Pero no necesariamente solo el que está en la sala de ventas, porque los dependientes se clasifican en encargados de atender al público y dependientes viajeros, que era lo que yo les indicaba. Entonces, para que nos quede claro, el dependiente sustituye al factor y al comerciante. ¿Quién es el factor? Ya dijimos que regularmente es el representante o un administrador único. Entonces, sustituye a ambos ¿en qué sentido? En el trato con el público, ¿sí? Y no hay ningún otro dependiente que se defina de esta forma que sustituye al factor y al comerciante en su trato con el público. Entonces, es una clave para que ustedes sepan que es un dependiente, ¿sí? Entonces, dentro de esta clasificación, pues dependientes encargados de atender al público están en una sala de ventas, están en un lugar específico. Y están los viajeros. Pero ¿quiénes pueden ser los viajeros? Los mismos que también atienden al público, aunque aquí no lo diga, pero que tienen que moverse, no pueden estar en un solo lugar, no pueden esperar a que vengan, salen. ¿Qué ejemplos podríamos colocar acá? Los repartidores ruteros, los visitadores médicos, los asesores comerciales, todos los que tienen que ir de un lugar a otro para poder atender a un cliente o para poder asesorar a un cliente, para poder venderle a un cliente, lo que sea. Entonces, estos son los dependientes, ¿sí? Bueno.
Luego tenemos el agente de comercio, distribuidores o representantes. Entonces acá, si se dan cuenta, y voy a ir haciendo el resumen así para que les vaya quedando claro, claro, auxiliares de comercio, factores, dependientes, agentes, corredores y comisionistas. Y eso los vamos a ver acá. Ya vamos por el tercero, que es el agente de comercio. Entonces, el agente de comercio son los que se dedican al servicio de varias casas mercantiles simultáneamente, de las que reciben productos con encargo de facilitar compradores de los mismos. Ahora, acá con el tema de los agentes de comercio, y se los explico de una vez porque tiene relación. Se parecen mucho los agentes con los corredores, con los comisionistas, porque ambos son intermediarios y ambos reciben una comisión como pago, ¿sí? Entonces, lo que cambia es el concepto, pero al final de cuentas, el sentido en la práctica es exactamente el mismo. Eh, en mi caso particular, ante la Superintendencia de Bancos, tengo un código para la intermediación de seguros. Hice contrato con 6 aseguradoras: aseguradora Roble, aseguradora GT, aseguradora General, La Ceiba, Mafre y BAM. 6 aseguradoras. Pero estoy como agente de comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si ven ustedes aquí el concepto, dice, son los que se dedican al servicio de varias casas mercantiles. ¿Cuáles son las casas mercantiles? Esas 6 aseguradoras. Dice que simultáneamente, sí. Ninguna me prohíbe establecer esa relación comercial con la otra, de las que reciben productos. ¿Qué productos? Los seguros, con encargo de facilitar compradores de los mismos. Facilitar porque entonces yo traigo los clientes, los pongo a disposición de la aseguradora y se hace esa conexión. ¿Qué recibo a cambio? Una comisión. Entonces, si vemos acá, y como está normado en el artículo 280, pues ese es un agente de comercio. Viene, consigue el cliente, lo lleva a cualquiera de estas empresas mercantiles y ya entonces hay una relación comercial. Antes, pues ya firmé un contrato con cada una de ellas y entonces eso me permite ser agente. Ahora, agentes, pues no únicamente es el tema de seguros, eso se los comento como caso particular porque es el que yo veo, pero también hay agencias de viajes. Entonces, ¿qué sucede? La agencia de viajes viene, consigue el cliente, tiene varias empresas de las cuales le venden los boletos y entonces está intermediando y a través de eso también gana una comisión. Entonces viene a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero igual las agencias de viaje no es que solo trabajen con una empresa, trabajan con varias empresas, que son las aerolíneas, ¿sí? Entonces, así funcionan los agentes de comercio, distribuidores o representantes. ¿Distribuidores en qué sentido? Que a veces hay algún producto que quieren vender de otro país aquí en Guatemala y necesitan quien lo distribuya. Pero es lo mismo porque al final de cuentas, pues aquí se va a tener como una bodega para distribuir, pero lógicamente al final hay que buscar todos esos compradores en el mercado. Entonces el distribuidor sigue siendo un intermediario, ¿sí? O un representante de un producto en general. Pero eso es para que lo tengan claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de agentes, y pasamos al siguiente, los corredores, ustedes han escuchado que hay agentes, bueno, tal vez en agencias de seguros no, pero que hay corredores de seguros. Lo que sucede es que están ambos. Y aquí es ya en la práctica incluso un tanto no tan fácil de definir qué es un corredor y qué es una agencia, porque ambos van y consiguen al cliente final, lo llevan a la aseguradora y están intermediando, reciben una comisión. Si yo vengo y hoy creo una sociedad, estoy como empresa individual, pero si creo una sociedad solo con otra persona, y voy a la superintendencia y le inscribo como una corredora y la superintendencia me acepta y me da el código, yo estaría haciendo exactamente lo mismo que si soy una agencia. En la práctica es lo mismo. Quizá el corredor tiene un poquito de más ventajas, pero no es algo que legalmente esté establecido, sino que más a tema de políticas de los bancos en los cuales vienen y definen, bueno, este es un corredor y quizá le voy a dar
un 2%, 3, 5% de descuento más, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, ¿sí? Buscar al cliente, llevarlo a la aseguradora, ganar una comisión, facturar al fin de mes, todo es exactamente lo mismo. Pero entonces, para el curso, que al final de cuentas también no solo es que tengamos que entenderlo, cómo funciona, sino que también entendamos el concepto, porque en las preguntas no van a venir exactamente así como yo les estoy explicando, sino que es como para que tengan una idea. Tienen que tener claro que la gente de comercio son los que se dedican al servicio de varias casas mercantiles. Desde ahí hay como una clave de que cuando les pregunten, es el auxiliar de comercio que se dedica al servicio de varias casas mercantiles simultáneamente a las que recibe productos con el cargo de facilitar. Desde ahí ustedes ya dicen, bueno, este es un agente de comercio. En tanto que el corredor puede decir, es la forma de cómo se obligan a las partes interesadas en la conclusión de un negocio con el corredor, quizá no diga con el corredor, porque sería muy obvio, pero sería a través del contrato de corretaje, ¿sí? Porque a través del contrato de corretaje es que se realiza el contrato de los corredores, ¿sí? Entonces, como dice aquí, también hay corredores de bolsa, ¿sí? De la bolsa de valores de acá de Guatemala, que es pequeña, pero sí, aún así hay corredores. Bueno, y como les dije que los agentes, corredores y comisionistas es casi lo mismo, porque ¿qué es un comisionista? Eh, es el que se desempeña en la comisión y que viene a ser un representante del comitente en la realización de actos limitados o circunscritos en un contrato, que igual tiene que ver con comisión a través de un intercambio de productos, ¿sí? Entonces, la comisión es el mandato aplicado a los actos concretos de comercio. ¿Y dónde encuentran ustedes todo este tema de la comisión o del comisionista como auxiliar de comercio? En el Código de Comercio. ¿Qué significa eso? Que entonces para un contrato de comisión está el que confiere, que es la comisión, que se le denomina comitente, y al que desempeña, que es comisionista. Entonces, ¿quién va a ser el comitente? Va a ser la empresa que me está dando a mí unos productos para que yo los venda. Y yo soy el comisionista porque yo estoy realizando ese trabajo. Y la comisión es lo que yo voy a recibir por hacer esa intermediación. Si se dan cuenta de los 5 auxiliares de comercio, 3 intervienen a través de una comisión. A pesar de que solo uno de ellos se llama comisionista, pero tanto el agente como el corredor también intervienen por cada una de las comisiones, ¿sí? Entonces, lo importante es que también vayamos teniendo claro qué es cada uno de ellos, aunque en la práctica igual funcionen de una forma muy similar. Y entonces, ahí tenemos los últimos tres auxiliares de comercio. ¿Cuáles son los otros dos? El dependiente, que es el que está en el establecimiento o sale a vender, y el factor, que es el representante legal regularmente, ¿sí? El que desempeña ese cargo de ejercerlo en nombre del comerciante en todo lo que tiene que ver relacionado con toda la parte formal de la empresa, ¿sí? Firmas de contratos y todo eso es el factor. Entonces, por eso les digo yo que comúnmente es el representante legal. 5 auxiliares de comercio. Bien, ahora entramos prácticamente a la parte, eh, digamos, medular, si lo queremos ver así, ya cuando hablamos de sociedades. Aunque sabemos que dentro de las sociedades hay dos que son más importantes. ¿En qué sentido? En la utilización, ¿sí? Porque hoy por hoy, por lo menos yo no he visto una sociedad colectiva, una comandita simple, una comandita por acciones. No las veo, no las he visto, pero dentro del código de comercio aún están establecidas. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez estén en el código de comercio, pues no hay ninguna ley que las haya derogado. Por lo mismo, pues si alguien quisiera aperturar una, la puede hacer. Lo que pasa es que en este tipo de sociedades hay una responsabilidad en la mayoría
que es ilimitada, ¿sí? Entonces, a través de la sociedad anónima y de la responsabilidad limitada, que hasta su nombre lo dice, se, se, se va a hacer frente a las obligaciones únicamente por las aportaciones que se han hecho. En cambio, que cuando han sido colectivas, por ejemplo, se ha respondido hasta con bienes y patrimonio de los socios. Entonces, nadie hoy por hoy quiere venir y tener que pagar una obligación que no alcanzó con las aportaciones y tener que pagar con su casa, con su carro, con su dinero. Entonces, por eso es que las que más se utilizan son las que tienen esa responsabilidad limitada a las aportaciones, ¿sí? Que es la sociedad anónima y la responsabilidad limitada. Aquí hay una sociedad que no está, a pesar de que ya se encuentra en el Código de Comercio, en los que tienen más reciente, creo que es es el decreto 20 2018, que es la sociedad de emprendimiento. Pero ¿qué pasa con la sociedad de emprendimiento que realmente no ha cumplido como con todos los objetivos que inicialmente se creó? Y igual lo pueden buscar ustedes como parte solo como de curiosidad, que a mí me gusta que los alumnos siempre lo busquen y a veces hemos hecho ese ejercicio. Busquen cuántas sociedades se aperturaron, busquen cuántas sociedades anónimas, busquen cuántas empresas individuales y busquen cuántas sociedades de emprendimiento. Y por lo menos el año pasado que se hizo ese ejercicio en el salón, sociedades de emprendimiento ni una sola en el 2024, pero sí muchas sociedades anónimas y también una gran cantidad de empresas individuales, ¿sí? Sin embargo, para el tema del curso, pues siempre sigue siendo parte a desarrollar dentro de todo el penso, ¿sí? Entonces, se los comento y se los menciono solo como una opinión personal con respecto a el tema este de sociedades mercantiles. Bueno, vamos a ver entonces la sociedad colectiva, que es la primera sociedad que se crea, que es una sociedad de personas, entonces era más familiar, esta es más como familia, hermanos, padres, hijos, aunque si alguien me dice, mire, pero la sociedad anónima también es, aquí son muchas familiares, totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de con qué características fue que se creó, entonces que era personal y era de familia, ¿sí? Entonces, acá también fue una de las primeras que se originó en el comercio medieval italiano, ¿sí? Entonces era un círculo cerrado, que si alguien me dice, mire, pero en las sociedades de aquí de Guatemala también hay círculos cerrados, totalmente de acuerdo también, ¿sí? Porque no fácilmente dejan entrar a alguien a una de las empresas, sobre todo las más grandes aquí en Guatemala. Siguen siendo familiares. Entonces, no hay como esa venta de acciones desmedida al público con tal de capitalizarse, ¿sí? Las venden regularmente dentro del núcleo de las mismas sociedades. Pero acá lo que sucede también en esta sociedad colectiva es que es regularmente responsabilidad ilimitada. Entonces, ahí básicamente todo lo que son las obligaciones se van a hacer frente de forma solidaria y subsidiaria, como le llaman solidaria porque es todo y subsidiaria porque tienen que hacer de una forma ilimitada con el patrimonio de cada uno de los socios, ¿sí? Entonces, esa es como esa parte importante. Em, Luego de eso tenemos dentro de los órganos, recordemos que dentro de las características, perdón, recordemos que es una sociedad personalista, ya lo vimos, siempre se van a identificar con una razón social, todas. Pero aquí la clave es que esta sociedad, primero es una responsabilidad de los socios, es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Esa es una. Y la otra es que la sociedad colectiva es una sociedad personalista. Y eso que no se les vaya a olvidar, porque es la única que aparece así, como una sociedad personalista. Todas las sociedades tienen que tener órganos y todas están definidas con órganos en el Código de Comercio, ¿sí? Pero acá nosotros le llamamos al órgano superior una junta general, ¿sí?
que es donde están los socios. Luego tenemos el órgano de administración, que es el encargado de hacer cumplir la voluntad de los socios. Lo vemos un peldaño abajo de lo que es la Junta General. Y el órgano fiscalizador o de vigilancia, que está determinado en el artículo 64 del Código de Comercio. Entonces, regularmente todas las sociedades vamos a encontrar dentro de sus órganos estos tres. Con diferente nombre, quizás sí, porque quizá en la sociedad es una asamblea, aquí le llaman Junta General, y luego órgano de administración, que posiblemente en una sociedad es una junta de la junta directiva, por ejemplo. Y el órgano de fiscalización, que ese sí está igual para todas las sociedades, ¿sí? Entonces, la Junta General es básicamente el órgano de soberanía. ¿Por qué soberanía? Porque es el que toma decisiones de una forma independiente, ¿sí? Entonces, esta pues se realiza a través también de que pues, la pidan todos los socios o que también el órgano de administración decida o les pida hacer una Junta General, ¿sí? Bueno. Ahora veamos el otro tipo de sociedad. Aquí dejamos la sociedad colectiva y nos vamos a la comandita simple. Entonces, también esta es una de las que se encuentra más en la edad antigua, en la edad media, a través de la comenda. Pues había un comendador y un tractator, ¿verdad? Es un negociante y el capitalista, el que tiene el dinero y el que vende. Entonces, le encomendaba las mercancías para que la vendiera o el dinero para que la comprara, dependiendo quién de los dos era. El comendador el dinero y el tractator se encargaba de vender la mercadería. Entonces, esa figura es la que se utilizaba. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener claro es el concepto, ¿sí? Que todas existen bajo una razón social y lo pueden buscar dentro de la información. Todas están bajo una razón social o como dice en la limitada y la sociedad anónima, si no sé mal, o en la sociedad anónima, una denominación, una razón social o una denominación social, ¿sí? Está compuesta por varios socios. Aquí lo que se da es que ya hay una responsabilidad ilimitada y solidariamente también de las obligaciones y que también las aportaciones no pueden ser representadas por títulos. ¿Por qué todavía no? Porque hasta que ya sucede la comandita por acciones es que ya se representan en títulos. Aquí sigue siendo solo aportaciones, no hay títulos, que son las acciones. Pero lo importante de acá es que es de capital fundacional porque el requisito indispensable para la otorgación de la escritura de sociedad es que el capital esté aportado íntegramente, como lo establece el artículo número 71 del Código de Comercio, ¿sí? ¿Y cómo debe estar? Por uno o varios socios y tiene que estar cancelado en su totalidad. Entonces, ese es el tema importante acá con esta sociedad porque es una sociedad de capital fundacional, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tiene que estar aportado de una vez al momento de que se realiza la escritura constitutiva. Pero, para que lo entiendan más claro, es ese el concepto, es de capital fundacional, ¿sí? Y en el caso de la colectiva es personalista. Entonces ahí vamos como separando los conceptos. La anterior era no solo personalista, sino familiar. Este es de capital fundacional, ¿sí? Entonces, dentro de las características, tenemos dos partes bien importantes acá. Una que la responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidaria de los socios comanditados. ¿Qué significa? Y esto casi que lo hacíamos a modo de que se nos quedara en la clase, repitiendo estos dos y viendo cuál es la diferencia, porque si ven acá, se parece mucho. Cuando hablamos de comanditados con DOS, estamos hablando de que responden de manera ilimitada, ¿sí? En una sociedad de comandita simple.
Los socios que responden de una forma ilimitada son comanditados. En una sociedad de comandita simple, los que responden de forma limitada son comanditarios. Es RIOS, ¿sí? Vean, noten bien ahí eso, porque son diferentes hasta el monto de sus aportaciones. Entonces, comanditados con A, D o S al final responden de forma ilimitada. ¿Qué significa? Que si no alcanza con las aportaciones, se van con el patrimonio. En la misma sociedad de comandita simple, los comanditarios son los que responden solo con las aportaciones, ¿sí? Entonces, esa separación es importante que la tengan presente para saber diferenciarla, ¿sí? Entonces, ahondando un poquito más en este tema, el tema de los comanditados, como responden de una forma ilimitada, pues claro, tienen mayor toma de decisión o tienen toma de decisión al momento de realizar una asamblea, ¿sí? En tanto que los comanditarios tienen voz. ¿Qué significa tener voz? Bueno, miren qué tal si hacemos estos cambios en la sociedad, pero no tienen voto. ¿Por qué? Porque responden de forma limitada. Entonces, si ellos no van a responder con más dinero, si no están arriesgando más allá, entonces no tendrían por qué votar, ¿sí? Esa es la diferencia en estos dos, ¿sí? Que el comanditado responde de forma ilimitada con su patrimonio, no solo con las aportaciones, y los comanditarios responden de forma limitada hasta el valor de las aportaciones, ¿sí? Entonces eso es clave tenerlo bien claro. Bueno, ahora pasamos a la sociedad de responsabilidad limitada, a la sociedad de comandita por acciones. Entonces, ya pasamos por la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y ahora vamos en la comandita por acciones. Fácil. Acá es la sociedad mercantil que actúa bajo una razón social, como todas, en capital dividido en acciones, a cuyo monto limitan los socios su responsabilidad, salvo uno o más que la administran y responden solidaria, subsidiaria e limitadamente por las deudas sociales. Entonces, es la única diferencia. Aquí estamos hablando de una sociedad que está el capital dividido y representado por acciones. Se parece mucho a una sociedad anónima, ¿sí? Pero también aquí hay responsabilidad, algún poco de responsabilidad limitada, ¿sí? Porque ahí puede existir responsabilidad ilimitada o limitada, pero en la sociedad anónima todo es responsabilidad limitada, solo a lo que son las acciones. En cambio, aquí en la comandita por acciones puede existir una posibilidad de que haya responsabilidad ilimitada. Entonces, se refiere prácticamente a la diferencia fundamental de la sociedad en comandita simple, que consiste en aportaciones, y en la comandita por acciones, que existen acciones. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, esa va a ser la única diferencia y por eso es que tenemos acá esa parte importantísima. Bueno, ahora dejamos las tres que les comentaba que no mucho, bueno, no mucho, la verdad yo no he visto una de ellas, pero que es parte del curso. Ahora sí entramos a las que nosotros hemos tenido y aún se tiene experiencia con este tipo de sociedades, que es empezando por la responsabilidad limitada. A esta le llaman que es una subespecie de la sociedad anónima, que es como parecida. Lógicamente, aquí no hay acciones, aquí hay solo aportaciones. Entonces, ¿cuándo se empezó a regular este tipo de sociedad? Al inicio veíamos los códigos que ha pasado Guatemala y los tres que han estado hasta el último. Bueno, este tipo de sociedad empezó a partir del segundo, en el año 1942. Ahí empieza a regularse dentro del Código de Comercio ese tipo de sociedad. Actualmente lo encuentran en los artículos 78 al 85 del decreto
2-70 del Congreso de la República, que es el último Código de Comercio. Entonces acá, básicamente, la sociedad de responsabilidad limitada tiene esa característica también, y yo se los hago mucho en énfasis porque a veces les pregunto qué sociedades conocen que sean responsabilidad limitada. Por ahí algunos que se han conocido o han visto dicen una cooperativa. Exactamente. La mayoría que ven ustedes de responsabilidad limitada son las cooperativas, que pueden tener como máximo 20 socios. Es algo que ya está dentro de la normativa, dentro del Código de Comercio, que son 20 socios los que pueden estar dentro de este tipo de sociedad. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros el concepto? Que es una sociedad mercantil. Todas son sociedades mercantiles y todas empiezan así dentro de su concepto. Sociedad mercantil que se identifica con una razón, todas se identifican, ya sea con una razón o como dice aquí, con una denominación, como yo les comentaba al inicio. Tiene capital fundacional, aquí se parece mucho a la comandita simple, que tiene capital fundacional, y dividido en aportes no representables por títulos valores en la que la responsabilidad de los socios se limita. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la comandita simple? Igual, si decimos aquí que dice aportes que tiene un capital fundacional, sí, ahí me puedo confundir yo y decir, ah, es una comandita simple. No, pero si sigo leyendo, dice dividido en aportes. Bueno, el otro también tiene aportes y dice representables por títulos valores en la que la responsabilidad de los socios se limita y ahí nos separamos totalmente y decimos es una responsabilidad limitada, ¿sí? Capital fundacional, aportes, responsabilidad limitada. Es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Salvo convenio en la escritura social, y yo siempre le pregunto a los alumnos, si ustedes están haciendo una empresa o una sociedad de responsabilidad limitada, aquí dice salvo convenio en la escritura, o sea que en la escritura ustedes pueden modificar eso si ustedes quieren y colocar que ciertos socios tienen responsabilidad ilimitada. Creo yo que nadie lo haría porque al final de cuentas el espíritu de este tipo de sociedad es que sea limitada. Entonces, aunque aquí diga salvo convenio en la escritura social, nadie va a querer que la sociedad tenga una parte que sea diferente a limitar al monto de las aportaciones. ¿Sí? Entonces, eso es como bastante claro. ¿Qué características tiene? La sociedad de responsabilidad limitada, pues tiene una razón social y una denominación. Eh, el capital debe ser totalmente pagado previo al otorgamiento de la escritura constitutiva. Y el número de socios, lo que les decía, que esto es bien importante y se les tiene que quedar grabado porque es una clave de la sociedad de responsabilidad limitada. El número de socios no puede exceder de 20 y no se admite socio industrial. Más allá de que no se admita un socio industrial, que es el que aporta todos los bienes industriales y conocimiento industrial, ¿sí? Porque recordemos que los aportes pueden ser dinerarios, no dinerarios, que es no dinerarios son con bienes y también un aporte industrial. Pero aquí más allá del aporte industrial o del socio industrial que le llaman, acá más que todo es la cantidad de socios que no puede exceder de 20, ¿sí? Que esa es como la clave de este tipo de sociedad. Bueno, eh, aquí no hay acciones, ¿sí? Entonces, aquí básicamente solo hay aportaciones. ¿Qué órganos tienen? Como todas las sociedades, soberanía o de decisión, de administración, el órgano de fiscalización. Y ahí tienen ustedes en los artículos donde se encuentran, ¿sí? Que el órgano de soberanía en esta sociedad de responsabilidad limitada, pues está constituido por la reunión de los socios y aquí se llama Junta General. Si ustedes se recordarán, también se llama Junta General en la sociedad colectiva, ¿sí? Entonces, ese es el nombre que se le da. Entonces, la Junta General, pues puede ser convocada por el órgano de administración
que es el órgano inferior, ¿sí? Porque el órgano de soberanía, que es la Junta, pues es el órgano superior. Entonces la convocatoria también la puede hacer el órgano de administración. Eh, y también la pueden hacer cualquiera de los socios. También el órgano de fiscalización en algún momento puede solicitar que se haga una reunión de la Junta de la Junta General, ¿sí? Porque pues quizá tenga algún tema específico en el cual pueda y quiera participar, aunque sabemos que el órgano de fiscalización, como regularmente es o un contador o un auditor o a veces alguno de los socios, no tiene voz ni voto dentro del órgano de soberanía, ¿sí? Ni siquiera los que están en el órgano de administración, porque únicamente los socios son los que van a tener esa potestad. Bueno, pasamos a la siguiente o al siguiente tipo de sociedad, que es la sociedad anónima. Ahí está, sí. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la ha escuchado, pero que hoy en día este tipo de sociedad eh, está, yo le digo mal llamado sociedad anónima porque nada tiene de anónima, ¿sí? Eh, a partir de la ley de extinción de dominio, se determina que todas las acciones deben de ser nominativas. Entonces, en ese año, creo que fue en el 2011, 2012 por ahí, que sale la ley de extinción de dominio, ya todas las acciones ya no pueden ser al portador, sino tienen que ser nominativas. El nombre de esta sociedad debería de ser sociedad nominativa, porque ya las acciones ya todas son nominativas. Entonces, y vamos a ver, yo creo que acá también tengo un poco de lo que son las acciones, y ahí vamos a ver esas dos. Entonces tenemos que esta nació como un desenvolvimiento de la sociedad comanditaria. ¿Se recuerdan ustedes que hasta lo repetimos ahorita no hace mucho, comanditario es limitado y comanditado es ilimitado? Entonces, nació como desenvolvimiento de la sociedad comanditaria. ¿Qué significa? Que responde solo a sus aportaciones. Entonces, la cual quedaban obligados solamente hasta las aportaciones. Por eso nace como comanditaria, como una idea de ese tipo de sociedad. Pero ¿qué podemos tener como parte dentro del concepto? El doctor René Arturo Villegas Lara, que es de acá, de Guatemala, tiene un libro de derecho mercantil y que ese libro constituye, para que ustedes vayan recordando lo que ya vimos, una doctrina, porque las doctrinas están a través de libros, tesis, lo vimos ya al inicio, da un concepto de lo que es la sociedad anónima y dice que es una sociedad mercantil de carácter capitalista. Entonces allá tenemos la clave. La sociedad colectiva es de carácter personalista y la sociedad anónima es de carácter capitalista. Tiene una denominación y su capital está dividido y representado en títulos llamados acciones. Entonces aquí podemos ver cómo se diferencia de la sociedad en comandita por acciones, porque el concepto de la sociedad en comandita por acciones no dice que sea una sociedad de carácter capitalista, ¿sí? Empezando por ahí. Que esté dividido su capital en acciones es otra cosa. Eh, aparte de ello, que acá limita su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que son de su propiedad. Bueno, entonces también nosotros vamos a encontrar que, que hay un sistema el cual se trabaja la sociedad anónima, que es el sistema liberal. La sociedad anónima se organiza a través de un contrato en una sola intervención de los particulares. Posteriormente, el testimonio del contrato de la sociedad se inscribe en el registro mercantil. Entonces, ¿a qué se refiere? Al tipo de sociedad que es a través del sistema liberal. ¿Qué significa esto? Que dice la intervención de particulares. ¿Quiénes son los particulares? El notario, los socios, ¿sí? Y que posterior a ello se envía a inscribir al registro mercantil.
a través de una escritura pública. ¿Qué es una escritura pública? Que se realiza en papel sellado especial para protocolos. Entonces, ¿y por qué se realiza en esa? Porque como se va a registrar o se va a inscribir, todo lo que es sujeto a inscripción en el registro tiene que, o en alguna entidad pública, tiene que ser a través de un documento público, una escritura pública. Entonces, a eso se refiere acá. Es el sistema liberal, ¿sí? Entonces, esta institución no solo se limita a calificar si la escritura de constitución de sociedad tiene todos los requisitos formales de la ley, como también lo que indica el código de notariado, ¿sí? Entonces, acá van a encontrar ustedes en su libro también que se tiene el sistema liberal y que ese es básicamente el que hoy por hoy se está utilizando. Eh, Luego tenemos algunos de los requisitos con los que debe de contener la sociedad y uno de ellos es el domicilio. ¿Y qué es el domicilio? Es el lugar señalado para el ejercicio de sus derechos en cumplimiento de sus obligaciones, el domicilio de la sociedad anónima. Entonces, ¿qué pasa acá? Que este concepto de domicilio es bastante amplio, no es únicamente para las sociedades, sin embargo, acá lo estamos utilizando para una sociedad anónima, pero también para una persona individual el domicilio se refiere al lugar señalado para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, a eso le llamamos domicilio de una sociedad anónima, ¿sí? Luego tenemos el capital social, que está integrado por la suma de el valor nominal de las acciones por el que está dividido. Ese es el capital social, ¿sí? Del total del valor de las acciones en que está dividido, ¿sí? Ahí están de todos los socios. Entonces, básicamente es todo el patrimonio, el capital pagado y que también de alguna manera está dividido en acciones. Bueno, hoy por hoy, el capital pagado mínimo de una sociedad es de 200 quetzales. Ese es el actual, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar que capital autorizado, que capital pagado mínimo es de 200, pero una sociedad tiene capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Siempre el capital autorizado es la suma total en la cual definen cuántas acciones van a tener disponibles. Luego el suscrito es cuántas acciones del total que tienen autorizado deciden suscribir para finalmente pagar ese capital, ¿sí? Entonces, antes este capital pagado era de 2.000 quetzales, hubo un tiempo que era de 5.000, entonces algunos se quedaron todavía con esa información. Ahora, lo que sí puede causar un poco de duda es en qué momento o en qué caso les piden un comprobante bancario para el capital pagado, porque ahí en la ley establece que es de 2.000 quetzales, mayor a 2.000 quetzales, que necesita un comprobante bancario. ¿Qué significa esto? Que van a un banco, abren una sociedad en formación y depositan cuando el caso sea de que es más de 2.000 quetzales de capital pagado. Pero ¿qué sucede si es menos? No necesita un comprobante de una cuenta, ¿sí? Por ejemplo, alguien que aporta 1.000 quetzales, 500 cada socio, no se necesita ese comprobante, porque pues la ley establece que solo en los casos que sean mayores a 2.000. Pero ahí estamos hablando de un comprobante bancario, que sin ese comprobante no se lo inscriben en el registro mercantil. ¿Sí? Entonces es diferente al capital pagado. Capital pagado son las aportaciones de los socios que, que mínimo deben de ser de 200. Ahora, el comprobante para que le aperturen la sociedad, ese comprobante bancario tiene que ser otorgado únicamente o es obligatorio si la sociedad tiene un capital pagado mayor a 2.000 quetzales, ¿sí? Pero son
cosas diferentes, siempre hablando del capital pagado, pero uno habla del mínimo para constituir la sociedad y otro habla del mínimo para no solicitar un comprobante bancario del depósito que se hizo en el banco. Bueno, ahora tenemos de las acciones, que era lo que les decía que vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué son las acciones? Son los títulos definitivos que deben emitirse dentro de un plazo de un año, contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva o modificación de la sociedad. Entonces, a veces cuando se crean las sociedades, se pueden expedir certificados provisionales que deberán canjearse por los títulos definitivos, ¿sí? Entonces, si no se realizan en su momento, se pueden dar certificados provisionales que al final hay que canjearlos por los que ya son definitivos. ¿Cuál es definitivo? Las acciones como tal, ¿sí? Y son acciones nominativas, por lo mismo que les decía, que ya básicamente no existen acciones al portador, ¿sí? Y una acción que es en una sola palabra, un título, ¿sí? Una acción es un título. Y entonces, básicamente, en el caso de las acciones, se me fue aquí. En el caso de las acciones, que es el título, pues puede en algún momento también exigirse de una forma judicial que se emitan después de esos provisionales los definitivos en caso no se haga dentro del plazo señalado por la ley o por la escritura, que es de un año. Bueno, entonces tenemos la clasificación por su forma de emisión y por su circulación. Entonces dice que son acciones nominativas las que emite la sociedad mercantil colocando el nombre del socio en el título, circulan o se transmiten a través de endoso. Entonces dice, anteriormente las acciones al portador las emitía la sociedad anónima sin indicar el nombre del socio que las adquiría. Y para ejercer ese derecho contenido en las mismas era necesaria la exhibición material del título y se transmitía o circulaban por simple entrega del título. Entonces, ¿qué sucede? Todas las acciones ahora, como son nominativas, llevan en la información del accionista, la información de la sociedad, el valor de las acciones y estas tienen en la parte de atrás una parte de endoso, porque si se transfieren a otra persona o a otra empresa, porque no solo se pueden transferir a personas individuales, sino también a sociedades, ahí se coloca a quién se le está transfiriendo ese derecho. Entonces, cuando existían las acciones al portador, el que la tenía era el dueño de esa acción, porque no se necesita incluso que en la parte de atrás lleve un endoso, porque ¿a quién se la van a endosar? Si el que la carga es el dueño de esa acción, ¿sí? Entonces, por eso antes, por su forma de emisión y circulación, estaban nominativas y al portador. Y ahora solo están las nominativas, ¿sí? A partir de la ley de extinción de dominio, pues entonces deja de ser, eh, se dejan de emitir acciones al portador, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué órganos tiene una sociedad anónima. Soberanía o decisión de administración y de fiscalización. Sí, son tres los órganos que regularmente se requieren para las sociedades. Entonces, dentro del órgano de soberanía, lo tenemos como el órgano de la Asamblea General, ¿sí? O la Asamblea de Accionistas, como regularmente le llaman, porque ahí se reúnen todos los socios en un número suficiente para emitir ciertas resoluciones. Entonces, en esta parte de esta asamblea existe cuando los socios se reúnen mediante una convocatoria previa. No es que sea de un momento para otro, aunque hay diferentes tipos de asambleas que ahorita lo vamos a ver,
Si hay una en la cual sí están todos los socios, están todos de acuerdo, se puede hacer de una vez, pero regularmente se hace con previa notificación. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas clases de asambleas. Tenemos la ordinaria, que es la que se realiza generalmente en los primeros 4 meses de cada año, donde se presentan todos los resultados del año anterior. Entonces tienen hasta abril para poder realizarla. Está la extraordinaria, que esa la pueden realizar en cualquier momento, ¿sí? Porque, pues, si igual necesitan reunirse en julio, no tienen que esperar hasta abril del otro año o en enero para poder hacerla. Pueden hacer una asamblea general extraordinaria. También está la asamblea especial, que por algunos socios que tienen ese carácter de especial, pues se pueda realizar. Y la totalitaria es aquella asamblea en la cual hay 5 socios. En la entidad ese día están los 5. Platican entre ellos y dicen, miren, ¿qué tal si hacemos una asamblea hoy, ahorita a las 11 de la mañana? Y pues todos están de acuerdo y la realizan. Es totalitaria porque todos estuvieron de acuerdo en realizar esa asamblea, ¿sí? Entonces, esos son los 4 tipos de asamblea que existen en las sociedades anónimas. Ahora tenemos un concepto que es bien importante y ese se nos tiene que quedar, que es el quórum. El quórum es la cantidad de personas que, representando un porcentaje del capital social, son necesarias para la celebración de una asamblea. Entonces, recordemos que en el tema del quórum va a haber quórum de presencia, ¿sí? Una cantidad de personas que debe de estar en la reunión y un quórum de votación, la cantidad de personas necesarias que tienen que estar para que se pueda votar, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Pero primero nosotros tenemos que tener claro que es un quórum, ¿sí? Es la cantidad de personas que, representando un porcentaje del capital social, son necesarias para realizar la asamblea. Que si no está esa cantidad, no se puede realizar el de presencia. Y si no está la cantidad para votar, tampoco se puede votar. Entonces, el quórum de presencia es el que se necesita para iniciar válidamente la asamblea, ¿sí? Entonces, eso es obligatorio para que se pueda realizar. Luego tenemos el quórum de votación, que es el que se necesita para tomar válidamente acuerdos o decisiones, ¿sí? Entonces estamos hablando de 2 tipos de quórum, uno para votar, otro para realizar la reunión, la asamblea. Bueno, ya que vimos la asamblea de accionistas o la asamblea general, vemos el órgano de administración. ¿Y qué es el órgano de administración? Es el que ejerce el gobierno de la sociedad, que puede ser unipersonal o colegiado y tiene por función fundamental representar judicial o extrajudicial a la sociedad en todos sus actos y celebrar contratos de giro ordinario, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos la sociedad, dentro de la sociedad anónima, el órgano de administración. Es quien ejerce ese gobierno de esa sociedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice que puede ser unipersonal? Porque puede ser una persona. ¿Quién? El administrador único. Y solo él se encarga de representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. Pero también puede ser colegiado porque entonces tiene una cantidad de personas, donde tiene un presidente, un secretario, un vocal. Entonces, ese órgano de administración tiene más personas. Entonces puede ser unipersonal o colegiado, ¿sí? Bueno, entonces acá, como parte también del órgano de administración, tenemos el gerente y a veces se confunde un poco lo que es el órgano de administración con el gerente, pero son totalmente diferentes porque tienen categoría diferente. El gerente y gerente general, gerente de operaciones, gerente de ventas, gerente de producción, digamos, tiene gerentes de diferentes divisiones, pero no es un órgano de administración, solo es una gerencia, ¿sí? Solo es
solo es como un área específica, un departamento específico al que este gerente va a tener esa función de supervisión y dirección. Entonces, el Código de Comercio dice que el gerente puede ser nombrado por la Asamblea General de los socios o por el órgano de administración. La Asamblea General, que es la de accionistas, y el órgano de administración, que como les dije puede ser el administrador único o el presidente, donde está el presidente, tesorero, secretario, vocal. Cualquiera de los dos puede nombrar a un gerente. Entonces estamos hablando que el gerente no forma parte de los órganos que tiene una sociedad, ni el órgano de soberanía o independiente, ni tampoco de el órgano de administración, ¿sí? Entonces, básicamente acá tenemos los dos órganos más importantes dentro de una sociedad y donde el gerente básicamente no es, no es parte de ninguno de esos órganos, sino que cualquiera de esos dos órganos lo puede nombrar, ¿sí? Dentro de la sociedad. Em, También tenemos el órgano de fiscalización. Entonces, dentro de este órgano tiene la misión fundamental de controlar la función administrativa de la sociedad. Yo siempre les pregunto si el órgano de fiscalización a quién tiene que responder. Algunos alumnos me dicen, bueno, tiene que responder al órgano de soberanía o a la administración general. Y realmente tiene que responder al órgano superior que exista en una empresa, porque no puede un auditor venir y responder a un órgano de administración y menos a un gerente. Tiene que responder a la Asamblea General, donde están todos los socios. De hecho, en el Código de Ética para los contadores dice e indica, ahí está indicado, que debe de reportar al órgano más alto, es los accionistas, y si encuentra que uno de los socios es el que está haciendo algo ilícito, va y lo habla con otro socio, ¿sí? Entonces tiene que ser a un nivel muy alto, ¿sí? El más alto de todos. Entonces esa comisión fundamental es el control de la función administrativa de la sociedad, ¿sí? Entonces, y lo designa la Asamblea General, acá como lo indica, ordinaria anual, que tiene hasta abril para realizarlo, de quien depende directamente y debe de rendir sus informes, ¿sí? Entonces, ahí está prácticamente establecido a quién debe rendir el órgano de fiscalización, que va a depender también de la cantidad de empleados que tenga, porque también hay casos donde hay muy pocos empleados, que tal vez el contador es el que ejerce esa función. Pero si es muy poca cantidad, dice que también y establece también que lo puede ejercer un socio, ¿sí? No necesariamente eh, un contador o un auditor, porque posiblemente no se tenga. ¿Qué pasa si tercerizan el tema de la contabilidad? No tienen ni auditoría. Bueno, un socio va a tener que ser el fiscalizador. Pero en todas las sociedades siempre tiene que haber un órgano de fiscalización, alguien que esté fiscalizando lo que se está haciendo. Bueno, entonces los órganos de fiscalización tienen atribuciones y en este caso pues existen las atribuciones de los auditores o comisarios como se le llaman, ¿verdad? Porque no siempre van a ser auditores. Entonces, eh, la fiscalización de la administración de la sociedad es el punto clave. Luego verificar la contabilidad que sea llevada de forma legal, utilizando los principios de contabilidad, en este caso las normas de información financiera para las pymes, exigir a los administradores informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinado negocio, hacer arqueos periódicos, que sabemos que siempre es importante hacer ese tipo de arqueos sorpresa, le llaman, para determinar si algo está sucediendo en la entidad. Convocar asamblea cuando ocurran causas de disolución o de algún tema muy específico que se haya encontrado algún hallazgo, someter al Consejo de Administración y a la asamblea de puntos que se consideren importantes y también pues pueden asistir con voz pero sin voto porque realmente no pueden tomar decisiones dentro de las asambleas generales y tampoco
en el consejo de administración. En ninguno de los dos órganos superiores pueden tener voto. Voz sí pueden tener, pueden pedir o solicitar algo, pero no votar para que eso se realice. Entonces, tenemos también el balance general, así lo encuentran ustedes en el libro, pero más que balance general son los estados financieros, que esto se realiza regularmente, como les indicaba, en la asamblea ordinaria, que es la que se tiene hasta abril para poder realizar. Entonces, como indica aquí, la palabra balance tiene dos acepciones. La primera como resumen de los inventarios y de los elementos del patrimonio y la segunda como un documento conforme el cual se rinden cuentas. Entonces, ¿qué es? Dentro de una sociedad, el balance general es una rendición de cuentas. No necesariamente que sea única y exclusivamente el balance general, sino que son los estados financieros y que se realiza en la asamblea ordinaria, ¿sí? Y que ahí básicamente se establece todos los indicadores de la sociedad del año anterior. Bueno. Entonces, los administradores están obligados a dar cuenta a los socios, cuando menos anualmente, de la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo un informe de sus actividades. El balance general corresponde al estado de pérdidas y ganancias y también el estado de situación financiera. Cualquier otro tipo de remuneraciones o beneficios que se estén dando dentro de la sociedad. Entonces, esa es parte bien importante con respecto a esa rendición de cuentas. Bueno, ahora el registro mercantil, que esta ya es la parte con la que terminamos y lo más importante acá, porque antes era el registro civil y luego ya pasó a ser el registro mercantil, ya cuando se realizó el nuevo Código de Comercio. Entonces, y que el registro mercantil jerárquicamente depende del Ministerio de Economía. Entonces, el Ministerio de Economía está en la parte alta y luego sigue el registro mercantil. Entonces, lo importante acá es que nosotros sepamos, porque pues de alguna manera algunos saben que el registro mercantil hay en Géminis 10, hay una oficina y también hay en la zona 4 o zona 9, no recuerdo muy bien si ahí es zona 4 o zona 9 que está a un costado del triángulo. Pero importante ahorita para su evaluación es que es el registro mercantil. Entonces, el registro mercantil es una institución pública que inscribe fundamentalmente los comerciantes. Ya vimos que los comerciantes al inicio, sus auxiliares, o sea que todo lo que son comerciantes y auxiliares tienen que estar inscritos ahí. Los actos y contratos que determina el Código de Comercio, ¿sí? Entonces, es una institución pública, ya vimos, porque es una institución del Estado que, pues, fundamentalmente inscribe a los comerciantes, a los auxiliares, todos los actos y contratos que tengan que ver con el Código de Comercio. También es un instrumento de publicidad, ya que su misión es facilitar al público ciertos datos importantes para el tráfico mercantil. ¿Por qué dice que es un instrumento de publicidad? Porque realmente lo que se hace ahí es que también se publica en el Diario Oficial de Centroamérica cuando ya se ha creado una sociedad, por ejemplo, o cuando se crea una empresa. Entonces, tiene como misión publicar que ha nacido a la vida jurídica y que tiene personalidad jurídica y capacidad de ejercicio, una empresa, una entidad o los auxiliares que se han inscrito, ¿sí? Entonces, dentro de esto que les he mencionado, es el repaso que tenía yo preparado o que tenía preparado para ustedes y que para mí no solo es un privilegio, sino también es un gusto poder compartir con ustedes esta información y que realmente lo hago con todo el gusto por varias razones. Primero, porque pues, es la Facultad de Ciencias Económicas, facultad de donde soy egresado. También en apoyo siempre al decano en funciones, el doctor Byron Mejía, que siempre también está preocupado ahí por apoyar a los estudiantes.
Y por los estudiantes también que regularmente pues voy teniendo ahí una gran experiencia. Todos los días aprendo de los estudiantes, les enseño lo que sé, aprendo también de muchos de ustedes. Entonces, para mí siempre va a ser un gusto y en cuanto tenga la posibilidad, pues vamos a seguir ahí apoyándolos para que cada vez les vaya mejor en sus exámenes y que esto sirva, como bien lo hablamos, de apoyo, ¿sí? De complemento, si lo queremos ver así. Esto no es una base, sino es un complemento para que ustedes puedan someterse a sus exámenes. Así que, licenciado Marlon Mérida, quien también es un buen amigo y quien también está ahí apoyando siempre de una forma incansable, coordinando los repasos. También muchas gracias ahí por la oportunidad y por su apoyo también con este espacio que nos brindan para poder trasladar a los estudiantes un poco más de conocimiento. Muchas gracias, mi estimado licenciado. Como siempre, reitero el agradecimiento y a los jóvenes felicitándolos por ese esmero y esfuerzo que hacen, sacrificando su tiempo un día sábado, pero tengan la certeza de que los frutos son dulces. Sacrificio, ese fruto va a ser dulce para ustedes en conocimiento y para ponerlos en práctica. Nuevamente agradeciéndoles, jóvenes, su asistencia, mi estimado licenciado, de parte del doctor Byron Mejía, decano. Un caluroso saludo y que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana y a seguir estudiando. Adiós, Milik. Un gustazo.